Mateo nunca creyó en el amor a primera vista, ni a segunda, ni a quinta. Creía en la ironía, en las buenas historias y en el café bien cargado. Creía que la gente exageraba cuando decía que una sola persona podía cambiarlo todo. Hasta que empezó un podcast con su mejor amigo. Hasta que, sin saberlo, se enamoró del sonido de una voz que siempre había estado ahí. El podcast nació por accidente, o por despecho, o por exceso de ganas de quejarnos. Alex y yo hablábamos de nuestras citas fallidas como si fueran chistes privados. Una noche, entre pizza y cerveza, uno de los dos dijo, «Esto debería estar en Spotify». Y al mes siguiente, lo estaba. Cita Cero se llamaba. Y sin darnos cuenta, se llenó de seguidores, de mensajes, de gente que se reía con nuestras desgracias. Cada grabación era una catarsis, cada historia mal contada, una excusa para reírnos de nosotros mismos. Alex era dulce. Tenía una de esas voces que parece que te abrazan incluso cuando están cargadas de sarcasmo. Tenía el cabello claro, lacio, siempre algo despeinado. Gafas finas, sonrisa de medio lado, mirada que escuchaba incluso cuando no hablaba. Yo era lo opuesto, sarcástico, directo, el que hacía los chistes incómodos. Pero entre los dos funcionaba. Un caos equilibrado. Y yo, sin saber por qué, empezaba a mirar distinto a mi compañero de micrófono. Grabábamos los sábados por la tarde, a veces en pijama, otras veces después de una mala semana. A veces las risas eran reales, otras veces las forzábamos y luego nos reíamos de eso también. Pero algo en esa rutina empezó a volverse lo mejor de mi semana. Lo esperaba, lo necesitaba. Y un día, mientras él hablaba de una cita absurda con una chica que no sabía quién era Kafka, yo me di cuenta de que no lo estaba escuchando por la anécdota. Lo escuchaba porque su voz me hacía sentir en casa. Alex tenía una costumbre. Me traía café cada vez que grabábamos, siempre el mismo. Con leche vegetal, sin azúcar, con canela. No porque lo recordara, sino porque se había tomado el tiempo de escucharlo desde la primera vez. Me prestaba su abrigo si tenía frío. Editaba los episodios cuando yo no podía. Sabía qué decir cuando estaba de mal humor y qué no decir cuando notaba que lo estaba por algo más. Una vez me llevó a casa sin decir nada cuando me notó apagado. Otra vez canceló una salida solo porque sabía que no me gustaba estar solo los domingos por la tarde. Tenía un talento especial para estar ahí justo cuando lo necesitaba, incluso cuando yo no lo pedía. Y yo pensaba, así son los buenos amigos. Solo eso. Aunque había algo en la forma en que me miraba cuando creía que yo no lo veía. O en cómo recordaba los detalles más tontos de mis rutinas. O en cómo siempre encontraba una excusa para quedarse un poco más cuando terminábamos de grabar. Me dejaba post-its con frases de los episodios. Me mandaba mensajes con memes a las 3 de la mañana si pensaba que me hacían reír. Una vez se quedó dormido en el sofá de mi casa después de una maratón de edición, y yo me descubrí observándolo, sonriendo, como un idiota. Pero yo no ataba cabos, no quería hacerlo. A veces la ceguera no es falta de visión, es miedo. Una tarde de otoño, salí de una reunión y lo vi desde la acera de enfrente. Alex estaba en una terraza, con una chica. Rubia, risa suave, sentado cerca. Él hablaba y ella lo miraba con los ojos brillantes. Se reía como se reía conmigo. Me quedé quieto. El corazón me dio un golpe seco, como si alguien lo hubiera empujado desde adentro. Tragué saliva. Sentí una punzada aguda detrás del esternón. Me obligué a respirar. Una parte de mí se congeló allí mismo, de pie, en esa acera cualquiera. No era solo celos. Era algo más incómodo, más profundo. Como si me diera cuenta, de golpe, de que nunca me había imaginado a Alex con otra persona. Y eso, ¿qué significaba? Fue breve, fueron segundos, pero dolió como si hubiera sido una hora, como si hubiera estado viendo una escena que no tenía derecho a dolerme, pero lo hacía igual. Me reí de lo absurdo que era sentir celos,
Después fingí que era gracioso. Hice un chiste por dentro. Luego dejé de reír. Y me fui caminando despacio, como si no pasara nada, aunque todo dentro de mí se hubiera movido de lugar. La semana siguiente, durante la grabación, no pude mirarlo a los ojos. Y él lo notó, claro. Pero no dijo nada. Solo dejó un té caliente junto a mi micrófono, como siempre. Y yo fingí que no pasaba nada, porque si lo decía en voz alta, tal vez se volvía verdad. Una noche me quedé despierto pensando en Alex, en su risa, en cómo se le arrugan los ojos cuando algo le parece muy gracioso, en su maldita voz que suena perfecta en los audífonos, en lo mucho que me gustaba verlo entrar por la puerta. Pensé en la chica. Pensé que tal vez ya tenía pareja, que quizás yo había llegado tarde, que había confundido cosas que no estaban ahí. Y supe que estaba perdido. Pero, ¿qué hacía con eso? ¿Decírselo? ¿Y si era verdad que tenía novia? ¿Y si era solo yo imaginando? Decidí hacer lo único que sabía hacer: grabar. Un sábado, cuando Alex no pudo venir, me encerré en el estudio y apagué todas las luces menos una. El silencio era cómodo y tenso, como si supiera que iba a decir algo que no debía, pero que necesitaba salir. Y empecé a hablar. Este episodio no tiene nombre, no está en la programación, y probablemente debería borrarlo. Pero hay cosas que se dicen mejor al micrófono, cuando una parte de ti todavía espera que el otro no lo escuche nunca. Respiré hondo, y le hablé. A él, sin decir su nombre. Odio que interrumpas mis historias porque ya sabes el final. Odio que uses mis tazas sin preguntar. Odio que sepas exactamente cuánto azúcar le pongo al café y que siempre le pongas un poquito menos solo para escucharme quejarme. Odio que sonrías cuando sabes que estoy fingiendo que no me importa algo. Odio que seas tan paciente conmigo. Y odio que no pueda odiar nada de eso de verdad. Porque también me gusta que interrumpas. Porque siempre tengo con quién terminar la historia. Me gusta que uses mis cosas. Porque ya no me doy cuenta que lo haces. Me gusta que me conozcas. Me gusta que me veas. Y me gustas tú. Desde hace tiempo. Demasiado para no decirlo. No pensaba subirlo, lo juro. Pero sin pensarlo, sin querer, sin poder evitarlo, lo hice. Subí el episodio, sin nombre, sin descripción, solo una portada negra y la hora exacta. Viernes, 20 horas. Después salí a caminar. Necesitaba aire, o distraerme, o esconderme del eco de mi propia voz. Estaba en el estudio, solo, jugando con los cables, fingiendo que no estaba esperando. Cuando escuché pasos, Alex entró, agitado, con los audífonos colgando del cuello. Me miró como si supiera, como si me hubiera leído entero. Así que soy yo. Dijo con un rayo de luz en los ojos. No supe qué decir. Pensé que iba a reírse, o a abrazarme, o a irse. Pero solo caminó hacia mí y me besó. Lento, con fuerza. Me dijo, sabía que eras tú. Solo estaba esperando que tú también lo supieras. Volvimos a grabar. Nadie dijo nada, pero todos lo notaron. La risa era distinta. El tono era otro. Las pausas entre frase y frase estaban cargadas de electricidad suave. Y las sonrisas, esas eran nuevas, casi secretas, casi de complicidad. Cuando le dije, ¿esa historia ya la contaste?, él respondió, Y la seguiré contando hasta que tú me sigas escuchando. y me pasó su taza, la mía, con una calcomanía que decía, reservada para el idiota que no se dio cuenta antes. Lo miré, y él me sonrió con esa media sonrisa que ahora entendía, esa que decía mucho más de lo que parecía. Y por primera vez, se la devolví igual. Epílogo. Punto de vista de Alex. Siempre supe que me gustaba Mateo, desde la segunda vez que nos peleamos por qué película ver. Desde que me gritó en medio de la calle por olvidarme su cumpleaños.
pero igual se comió el cupcake que le llevé. Sabía que si le decía algo antes, iba a salir corriendo. Así que me quedé, cerca, cuidándolo, esperando, trayéndole cafés, prestando atención, estando ahí sin invadirlo. Lo vi ese día cuando hablaba con mi amiga Carla. Vi cómo sus ojos se ensombrecieron, pero no pude hacer nada. Él tenía que caminar este espacio que nos separaba por sí mismo. Esa noche, abrí Spotify por costumbre. Vi un episodio sin título, portada negra, ninguna descripción, y supe que algo era distinto. Puse los audífonos. Reproduje el audio. Apenas escuché su voz, el pecho se me apretó, pero no fue la voz lo que me rompió. Fueron las palabras. Las tazas, el azúcar del café, las interrupciones, las sonrisas fingidas, el modo exacto en que me describió sin nombrarme. Era como si estuviera abriéndome el corazón con las manos. Me quedé helado. Después me reí. Después lloré. Después me levanté de golpe. Corrí al estudio, no para decirle que lo quería. Eso ya lo sabía. Corrí para decirle que también lo había elegido. Solo que estaba esperando que él también lo hiciera.